asiento. Mirá al que tenés al lado y decirle qué bueno verte. Pero no le digas con esa cara de malo, ni de mala. Hay algunos que me parece que merendaron con el limón. Mirá al que tiene al lado y decirle, me alegro mucho de verte en la casa del Señor. Ahora decía al que tenés atrás, me alegra mucho de verte en la casa del Señor. Te voy a decir que le des un abrazo, si no vamos a quedar todos pegoteados, todos. Y sí hace calor, pero como dijo una hermana de hace poco, más calor va a ser en el infierno. Así que mira que te van a decir, mejor no nos quejamos. Precisamente esta hermana, la esposa del evangelista Walter Galarza, nos va a estar acompañando el domingo junto a su esposo. Va a estar el evangelista con nosotros. Nuevamente, así que decirle al que tenés al lado el domingo, te espero. Decirle, no sea como esos discípulos. Si hay que tener al lado, no sea como esos discípulos que los líderes se fueron de vacaciones y ellos aprovecharon para pegarle el faltazo. Decía que tener al lado, no sea vagoneta, venía a arrebatar tu bendición. Poquito menos, Libro de 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a pasar a la bendita palabra del Señor. Un chupetín, un juguito de ahí del buffet, un sanguchito, algo para la nena, los líderes ahí proactivos. Libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Trabajamos para seguir creciendo en la obra del Señor. Y tenemos la meta de premiar los salones al lado, también para que los niños puedan tener su espacio durante las reuniones, que puedan tener su lugar. Y vamos a preparar a las maestras de la escuelita para que puedan estar con ellos. Así que mira que tiene al lado de decirle, por el momento tenemos que abrazar, agarrar, escuchar. Los niños son niños, no importa. Tenía 7, 8 años, creo que cuando mi mamá se apartó del Señor, y volví casi a los 23 años. Y en mi adolescencia y mi juventud, que estuve en el mundo, algo no entendí nada en ese tiempo, porque era niño, pero lo único que sabía es que tarde o temprano iba a volver al camino del Señor. Aún, usted lo ve que está jugando, que están gritando, que están llorando, pero aún Dios los ministra a los niños. Yo no entendía nada cuando iba a la iglesia y era chico, pero sí sabía que en algún momento iba a volver a los pies del Señor, y así fue. Amén. Así que es
Un área muy importante era de los niños, así que decía que tenía al lado, vamos a orar para que Dios traiga los recursos para poder terminar con ese entusiasmo. Si hablamos con ese entusiasmo, ni oramos. Es decir, vamos a orar fuerte, con fe, creyendo que Dios nos va a dar los recursos para poder terminar su obra. Es decir, yo no tengo, vos no tenés, pero todo lo que hay en el mundo le pertenece a nuestro papá. Amén. Y Él nos va a dar los recursos que necesitamos para poder terminar su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por esto? Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. El título es Autosuficiencia versus debilidad. Seguramente hay gente que estará anotando para mañana hacer su devocional. Autosuficiencia versus debilidad. Comparta la palabra con algún hermano, alguna hermana, con alguien que no tenga Biblia. Mire a su alrededor, que todos podamos compartir la palabra del Señor. Estamos trabajando también para poder ya poner el proyector, que ya lo tenemos, gracias a Dios. Así que vamos a seguir orando por eso también. Todos tenemos 2 de Corintios 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Presta atención a este último versículo. Por lo cual, por amor a Cristo. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a tu esposo? ¿Por amor a tu esposa? ¿Por amor a tu hijo? ¿Por amor al pastor? ¿Por amor a tu pariente? Por lo cual, ¿por amor a quién? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Será el texto central. Y el apóstol Pablo era una persona que conocía muchísimo, pero muchísimo, era un judío que conocía muchísimo acerca de la ley, conocía muchísimo acerca de la tradición de donde él venía, conocía muchísimo de respetar la ley que sus padres le enseñaron, la ley de Moisés. Decía que tenía al lado, Pablo tenía mucho conocimiento de esa ley. Ahora, el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12, nos enseña y nos habla, y Pablo le habla a la iglesia de Galicia y le dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino lo recibí por revelación de ¿quién? ¿De quién? Por revelación de Jesucristo. Pablo dice, les explica a la iglesia de Galicia, a Gálatas y las otras iglesias que pertenecían a Galicia, le dice, el evangelio que yo predico, el evangelio que yo aprendí, no lo aprendí de hombre alguno,
no me lo enseñaron los apóstoles, no me lo enseñó nadie, sino que lo recibí por medio de revelaciones que me las dio el mismo Jesucristo. O sea que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio que le había sido impartido por el mismo Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Estaba hablando porque, claro, Pablo era una persona que podía jactarse, una persona que podía engrandecerse, era una persona que podía levantar su ego moral, su ego espiritual, a causa de las revelaciones que él había recibido. Pero él dice, para que no me exalte la grandeza de las revelaciones que he recibido, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Claro, algunos teólogos sugieren y dicen que el problema que tenía Pablo cuando habla acerca del aguijón, algunos creen que era un problema de la vista, otros creen que era un problema de escasez, y otros creen que era que tenía epilepsia, que Pablo tenía epilepsia. Sugieren algunas de estas cosas algunos teólogos que estudiaron la palabra, pero en sí la Biblia no habla de este aguijón concreto, no dice, no hay algo específicamente que esté representando este aguijón. Sí habla de que este aguijón de que había algo físico en Pablo que era de impedimento para realizar su ministerio. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Pablo era un hombre que conocía mucho acerca de la ley, y no solamente un hombre que conocía mucho acerca de la ley, sino que había recibido el evangelio que comenzó a predicarle a los gentiles. ¿Se acuerdan quién eran los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, o sea que decía que tiene al lado nosotros. Si de vos, yo, gentiles. Decía que tiene al lado, no me mire a mí. Vos y yo somos gentiles. Gentiles se le daba esa expresión a aquellos que no eran judíos. Amén. Y Pablo recibió la revelación para predicarle a los gentiles, para que la palabra de Dios hoy llegara para que la palabra de Dios llegara a donde llegó hoy y nosotros la pudiéramos conocer. Hubo un hombre que se le tuvo que revelar, y ese hombre fue Pablo. Decirle que tenía al lado, a Pablo se le reveló el evangelio para que vos y yo podamos ser salvos, decirle. Para que vos y yo pudiéramos ser salvos, decirle. Y al poderlo decirle, yo sé que hace calor, pero vamos a poner entusiasmo. Hace calor, vamos a poner entusiasmo. Bien que en la casa gritan fuerte algunos, ¿no? Pero en esta iglesia no hay ese tipo de hermano, ¿no? Mirá el que tiene al lado por la duda, vino por primera vez y decirle, hermano, no te asustes, en esta iglesia no hay ese tipo de persona. Y este aguijón que Pablo recibió, esta molestia física que Pablo recibió, la recibe porque Pablo era un hombre muy autosuficiente. Incluso cuando él entró a predicar en la iglesia de Corintio, él no recibió ayuda de los del pueblo. Él comenzó a trabajar haciendo tiendas y él se sustentaba de su mismo trabajo. Amén. Era un hombre muy autosuficiente, muy capaz, era un hombre muy entendido y muy autosuficiente. Entonces este aguijón viene sobre su vida como para darle a entender de que por más que él sea inteligente, conozca la ley y haya recibido la revelación del evangelio para predicar a los gentiles, no se tenía que engrandecer mucho. Decía que tenés al lado, Dios te va a usar mucho. No, pero decirle con ganas, Dios te va a usar mucho, pero cuando Dios te use, cuando Dios te levante, cuando Dios levante tu ministerio,
Cuando comiences a predicar la palabra, cuando empieces a ganar almas para el Señor, cuando empieces a predicar el Evangelio de Jesucristo, siempre hacelo con humildad, decía el que tiene al lado. No es, decía el que tiene al lado, no es por nuestra capacidad, no es por el intelecto que nosotros adquirimos, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra cara bonita, decía el que tiene al lado, no es por tu cara bonita. Tal vez no es tan bonito el que tiene al lado, pero igual decía. No es por el conocimiento que tenés, no es por tu capacidad, no es por tus habilidades humanas, no es por la destreza que vos tenés, no es por el potencial que vos cargás que Dios te va a usar, sino que a Dios le encanta usar a gente que nadie tenía en cuenta, como David, que cuando Dios llama a Samuel y lo manda a la casa de Isaí en Belén, a ungir al nuevo rey de Israel, el padre de Isaí trajo a todos sus hijos menos David. David era el menor de 8 hermanos, ¿se acuerdan la historia? Y el padre trae a 7 de sus hermanos, pero no lo tenía en cuenta David. Y a ese que el padre no lo tuvo en cuenta, Dios lo levantó como rey. Decía el que tenés al lado, Dios le encanta usar la gente, que la gente desecha, que el mundo desecha, que nadie tiene en cuenta. El libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11. Éxodo 2, (11 al 15). ¿Lo tiene? Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya ¿quién? En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a aquel egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Presta atención a este versículo, al versículo 2, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Esto quiere decir y habla de que cuando Moisés creció y fue grande, se dio cuenta que aquellos esclavos eran sus hermanos. Es decir, Moisés se dio cuenta de que los hebreos eran su pueblo. Amén. Recuerde que, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Él es criado en el palacio y la seguridad del palacio de Faraón. Es criado como un egipcio más, pero ya crecido se da cuenta de que el pueblo que estaba siendo oprimido, el pueblo que era esclavo, eran sus hermanos. Entonces él, cuando se dio cuenta y vio que había un egipcio que estaba maltratando a alguno de sus hermanos, ¿qué hizo? Lo mató y lo escondió bajo la arena. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Tuvo que ¿qué? Tuvo que salir exiliado. Dicen los que estudian, los teólogos dicen que Moisés tenía 40 años cuando sale exiliado de Egipto. Es decir, que Moisés tenía 40 años cuando entendió que el pueblo que era esclavo eran sus hermanos. Amén. A los 40 años él entiende que aquel pueblo que estaba siendo oprimido eran sus hermanos. Y él era un hombre que no solamente había sido criado en inteligencia, en conocimiento, sino también en seguridad. Era un hombre de guerra, era un hombre preparado, era un hombre que muy capaz. Y él, cuando se da cuenta de que el pueblo
de Israel, que los hebreos eran sus hermanos, él dice, yo tengo que hacer algo para libertar a mis hermanos. Yo tengo que hacer algo, ahora entiendo que Dios me eligió, que Dios me llamó, y yo tengo que hacer algo por ellos. Amén. La capacidad de Moisés, la autosuficiencia de Moisés, hizo que Moisés actuara en un momento bajo su razonamiento, bajo su entendimiento, bajo lo que él creía correcto, y la consecuencia es que él se tiene que ir exiliado. Se va exiliado al desierto, a otro lugar, y pasa 40 años en el desierto aprendiendo todo lo que no había aprendido en el palacio de Faraón, y a la edad de 80 años Dios lo vuelve a llamar para cumplir con su llamado. La autosuficiencia muchas veces nos aleja de los planes que Dios tiene para nosotros. La autosuficiencia, muchas veces nos creemos autosuficientes, decimos, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer como a mí mejor me parece, lo voy a hacer como yo veo las cosas, lo voy a hacer. La Biblia habla de un rey joven que fue el hijo de Salomón, Roboán, que en una oportunidad, cuando fue puesto como rey, buscó consejo en los amigos de él que eran jóvenes, y buscó consejo en los ancianos sobre un asunto que el pueblo le había traído. Y dice que él siguió el consejo de los amigos, de la juventud que estaba con él y que había crecido con él. Entonces, cuando él le trae la respuesta al pueblo, el pueblo de Israel se termina dividiendo. Amén. Se rompe el reinado de Roboán, se rompe el reinado por creerse él o por recibir el consejo, sentirse autosuficiente. Se rompe el propósito y el plan que Dios tenía con él. Decía que tenía al lado, la autosuficiencia te aleja de lo que Dios tiene para tu vida. Decirle, yo sé que vos no sos así. Decirle al atrás, yo sé que vos no sos así. Yo sé que aquí hay gente que escucha la voz de Dios. Yo sé que aquí hay gente que pone en práctica la voz de Dios. Yo sé que aquí no hay oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Que cuando Dios habla, ellos practican la palabra para que la bendición venga, para que el diablo tenga que huir. Poquito amén. Mira el que te al lado y decir, Mira el del otro lado y decir, Muchas veces nos sentimos capaces por nuestras habilidades, por nuestros recursos, por nuestro intelecto, por lo que sabemos, por lo que conocemos, pero Dios no puede obrar cuando nosotros nos sentimos autosuficientes. Cuando decimos, yo voy a arreglar este asunto, yo voy a manejar esto. ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón aquí? ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón aquí? Desde el momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, Él pasó a ser tu Señor. Él dice, la Biblia dice que Él tiene planes buenos para nosotros. Él quiere verte bien, decir que tenés al lado, Dios quiere verte bien. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperar tu casa. Dios quiere prosperar tu familia. Dios quiere prosperar tus hijos. Dios quiere prosperar tu trabajo. Dios quiere prosperar tu economía. Todo lo que pisare la planta de tu pie será de bendición. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, dice la palabra de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bienestar, dice Dios, y no de mal. Los planes de Dios para con nosotros son buenos. Decir al que tiene al lado, Dios te quiere bendecir. No seas cabezón o cabezón. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, cuando vos lo intentás a tu manera, Dios no puede hacer nada. Ahora, cuando vos consultás a Dios, David era un hombre que se caracterizaba porque cada vez que iba a salir a la guerra, consultaba a Jehová su Dios.
Decía, Señor, tengo que salir, tengo que enfrentarlos, tengo que pelear con ellos, son más que nosotros, nos han rodeado, son una multitud, su ejército está más preparado, pero Señor, ¿qué hago? Y según lo que Dios le decía, David actuaba, pero según lo que Dios le decía. Amén. Él lo decía, él era un hombre que había preparado un ejército. Fue un hombre que se preparó 20 años para liderar al pueblo de Israel. Desde que Samuel lo unge como rey hasta que David se sienta en el trono pasan 20 años. En esos 20 años David fue preparado para poder gobernar al pueblo de Israel. Era un hombre, dice la Biblia, que sabía entrar y sabía cómo salir. Era un hombre de guerra, era un hombre valiente, era un hombre experto en las peleas. Pero aún así nunca se creyó autosuficiente. En cada pelea, en cada batalla, en cada guerra que a él se le presentaba, él le decía al Señor, Señor, tengo que salir, tengo que enfrentarme a ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Dame la estrategia, dame la forma, dame la manera. ¿Y sabe lo que pasaba con David? Siempre David tenía victoria. Decía el que tenía al lado, cuando vengan las guerras, vengan las guerras. Sigue con entusiasmo, cuando vengan las guerras a golpear tu casa, cuando el diablo venga a golpear tu familia, cuando el diablo quiera tocar la vida de tus hijos, cuando el diablo quiera tocar tu matrimonio, cuando el diablo quiera tocar tu finanza, tú le vas a clamar al Señor, Señor, ¿qué hago? Dame una estrategia, dame un diseño, dame una manera, dame una directiva, y la directiva de Dios siempre te va a llevar a la victoria. Decía, hay que tener la directiva de Dios, siempre te va a llevar a la victoria. El problema de nosotros es que somos muy autosuficientes. Nos creemos muy capaces de solucionar las cosas. Somos muy matemáticos, muy calculadores. Somos de planificar, de ver lo que va a ocurrir, de ver lo que va a suceder. En una oportunidad Dios levanta a un hombre llamado Gedeón, porque el pueblo de los madianitas se habían levantado contra el pueblo de Israel. Y dice que este hombre de guerra, Gedeón, tenía 32.000 hombres con él para luchar contra los madianitas, que lo superaban en número, que su ejército era más poderoso que ellos. O sea que Dios levanta a Gedeón con 32.000 hombres. El ejército de enfrente, ellos eran mucho más. Los duplicaban en gente, los duplicaban en fuerza, los duplicaban en armas, estaban mejor preparados. Por eso venían, entraban al pueblo de Israel, entraban en la tribu de Israel y saqueaban y se llevaban todo, porque eran más, estaban mejor preparados. El pueblo de Israel le tenían miedo, pero Dios levanta a este hombre llamado Gedeón y con 32.000 hombres para pelear con un pueblo que lo doblegaba en nombre, en armas, en capacidad. Pero ¿sabe? Dios le habla a Gedeón y le dice, estos 32.000 hombres son muchos para que tú pelees en contra de los madianitas. Estos 32.000 hombres son muchos para que tú te enfrentes en contra de ellos. Yo me imagino que cuando Dios le habla estas palabras a Gedeón, Gedeón le habrá dicho, pero ¿cómo que son muchos si ellos nos están duplicando? No, eso no mires eso, Gedeón. Dile, mañana levántate temprano y dile al pueblo que aquel que tenga miedo que se regrese, que aquel que tiene miedo de luchar, que se vuelva cada uno a su casa. Entonces Gedeón habla estas palabras a los hombres de guerra y dice que los que se volvieron fueron 22.000. O sea que de un ejército de 32.000, Gedeón se queda con un ejército de 10.000. Ahora viene nuevamente la palabra de Dios a Gedeón y le dice, me parece que todavía este pueblo, son muchos. Y yo creo a Gedeón mirando y diciendo, siendo calculador como nosotros, siendo matemático, planeando las cosas, mirando las cosas bajo nuestra naturaleza, diciendo, pero ¿cómo? Si éramos 32.000 y nos superaban en número, ahora quedamos 10.000 solamente, nos van a destruir, nos van a matar. Seguramente fue el pensamiento de Gedeón, pero Dios le dijo,
no, tú haces esto, ve hasta el arroyo, y aquellos que se arrodillen para beber el agua, esas personas se quedarán para pelear contigo. Gedeón fue a pelear con los madianitas, que era un ejército que lo superaba en número, con 32.000 personas. Pero cuando él escucha por segunda vez la voz de Dios y le dice: aquellos que se arrodillan y que lamen el agua como perros son los que se quedarán a pelear contigo, se quedarán a pelear contigo. Entonces Gedeón lleva todo a los 10.000 que habían quedado, aquellos que no se habían retirado por el miedo, y cuando llegan al lugar a beber, dice que los que se arrodillaron a beber el agua eran solamente 300. Entonces Gedeón pasó de un ejército de 32.000 a un ejército de 10.000, y de un ejército de 10.000 pasó a un ejército de 300, y con esos 300 pudo vencer a ese ejército grande que lo superaba en número, que lo superaba en fuerza, que lo superaba en capacidad, que lo superaba en estrategias militares. Lo que pasa es que no es con espada, nuestra lucha no es espiritual, por eso la espada, la Biblia dice: nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No seas tan matemático, no calcules tanto, no importa, aunque te quedes con lo que te quede, Dios te va a dar la victoria, aunque se vuelvan 22.000, aunque se vuelvan 10.000, aunque te quedes solamente con 300. Si tú tienes la voz de Dios, si tú oyes la voz de Dios, Dios siempre te va a dar la victoria. Oye, al que tenga la decir: te están hablando. Decirle de nuevo: sí a vos, te están hablando, no te hagas sota. Mire, si Gedeón le hubiese dicho: no, pero necesito más gente para pelear, porque nos duplican. Son mucho más que nosotros. ¿Qué es lo de bueno que tuvo Gedeón? Que escuchó la voz de Dios. Decide que tiene al lado: no importa qué tan grande sea tu problema. Decide: no importa qué tan fuerte sea la batalla. No, pero decíselo con entusiasmo: no importa qué tan fuerte sea la batalla. Cuando Gedeón se quedó con 300, le dijo: pero Señor, me quedé con 300. Tú no te preocupes, Gedeón, porque no es de ustedes la batalla, sino la batalla es de Jehová. Decide que tenés al lado: el que va a pelear por vos se llama Jehová de los ejércitos. Tú no vas a tener que levantar tus manos, tú no vas a tener que levantar tu esfuerzo, tú no te vas a tener que hacer absolutamente nada. El que te va a dar la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Tocá 2 o 3, decir: hoy nos vamos en victoria. Tocá no siempre al mismo, al de atrás, decir: hoy no te vas a ir de acá como viniste. No, pero decirle con convicción para que la persona lo reciba. Decirle: si entraste en lucha, si entraste en problemas, si estás atribulado, si entraste en dificultades, si entraste en angustia, no te vas a ir como viniste. Te va a renovar tus fuerzas hoy. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a Corintios 12. Y para que la grandeza de la revelación no me exalte, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero. ¿De quién? Volvamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, decía Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, ¿qué me ha dicho? ¿Qué le dijo Dios? Eso solo le dijo Dios. Preguntarle al que te han dado, ¿sabe leer, hermano? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche, es Dios quien permitió que este aguijón molestara a Pablo. Es Dios quien permitió que este mensajero de Satanás le dé unas cuantas cachetadas a Pablo. Antes que Satanás toque a Job, primero tuvo que ir ¿a dónde? ¿A quién le tuvo que pedir permiso? ¿A quién le tuvo que pedir permiso para tocar lo que tenía Job y tocar todo lo que le pertenecía a Job? Decía el que tenía al lado, Satanás está bajo la obediencia de Dios, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me dé unas cuantas cachetadas para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay veces que uno está diciendo que el diablo esto, el diablo aquello, el diablo esto otro, y hay momentos en nuestra vida que Dios permite que el diablo nos abofetee para que nos humillemos delante de su presencia y que no nos olvidemos de Él. Si ese aguijón no estaba en Pablo, él se iba a enaltecer, se iba a engrandecer, se iba a creer que todo lo que había recibido era bajo su capacidad, por su intelecto, por su conocimiento, por su habilidad humana, pero todo lo que él había recibido se lo había dado Dios. Hay veces que Dios permite que el diablo nos bofetee algunas veces para enseñarnos que no nos tenemos que olvidar de Él. Y hay gente que dice, este diablo no se quiere ir, y este diablo está sobre mí, y este diablo me está persiguiendo. Y no es que el diablo te está persiguiendo, es que Dios está permitiendo que reciba alguna bofeteada para que no te olvides de que Jehová es tu Dios, de que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, de que a Él le tienes que servir, de que a Él le tienes que buscar.